Empezamos ahora nuestra quinta y última hora de este cuarto domingo del mes y lo haremos con las palabras moribundas. Pilar García Mutón, buenos días. Buenos días, Pepa. Buenos días. La semana pasada habíamos preguntado a nuestros escuchantes por la palabra murria. Sí, y dijimos que nos la había sugerido desde Estados Unidos María Luisa Spiazzi. Comentamos entonces que el diccionario de la Academia la define como especie de tristeza y cargazón de cabeza que hace andar cabizbajo y melancólico a quien la padece. Y a mí me parecía que la palabra murria podía tener relación con nuestra morriña gallega, ¿no? Sí, y hasta ahí llegamos justo, porque no nos quedaba tiempo para más y dijimos que hoy explicaríamos un poco su origen. El origen no está muy claro, pero explican Corominas y Pascual que palabras con una raíz parecida se encuentran en lenguas muy diferentes, en lenguas románicas, germánicas, etc. Y eso les lleva a pensar que quizá debió ser un origen onomatopéyico, una forma murmur que imita el sonido que uno hace cuando refunfuña. Y de ahí pasaría a significar estar de morros, con la cabeza agacha, sin querer hablar. Y tiene relación con modorra y con morriña, morrina. Sí, claro. Bueno, es curioso que todas estas cosas aparezcan tan bien explicadas en los correos de nuestros escuchantes. Es verdad, ¿eh? Hay muchos que señalan que lo que dicen con más frecuencia no es tener murria ni estar murria, sino estar amurriada, amurriado, como Javier, que nos escribe desde Cantabria, o la madre de Rocío Sancha, que es de Aranda de Duero, o Félix Contreras, de Navalmoral de la Mata, que nos cuenta que en Segovia decían que un animal estaba amurriado cuando estaba triste, con la cabeza baja y sin ganas de comer, y lo mismo se decía de las personas, ¿no? Sí, lo mismo apunta Jus, de un pueblo de Segovia. Escribe: se emplea sobre todo para este estado cansino y desganado de las ovejas, cuando se junta todo el rebaño metiendo las cabezas unas debajo de otras. La palabra murria no se usa, pero amurriado no es una palabra moribunda. Nuestro amigo Roberto Rodríguez Martínez de Villapún, en la comarca de Saldaña, nos dice: en Palencia se utiliza una variante de esta palabra con el mismo sentido que citabais y no se encuentra en absoluto moribunda. Se trata del término amurriado, amurriada, que significa estar desganado, triste, sin ganas de nada, casi deprimido. Es una palabra coloquial bastante utilizada por aquí. Ya, y me contaste que también se habla de murria en otros sentidos, ¿no? Pues sí, muchos amigos nos dicen que ellos no la usan exactamente como tristeza o melancolía, sino más bien como modorra, ese sueñín que se tiene al despertar o al adormecerse. Es lo que nos dice Gloria Ibáñez de Ainzón, Zaragoza. Por ejemplo, después de comer, cuando ataca el sueñecito, se puede decir: ¿qué murria tengo? De buena gana dormiría la siesta. Y lo mismo en la zona de los Monegros, según Antonio Lupón de Bujaraloz. Para el que tengo murria se dice cuando te levantas de la siesta y todavía no estás completamente despierto. Es parecido al sentido que le da Raquel Iranzo, que lo asocia a una ligera sensación de alergatamiento, de apatía o de somnolencia que conducen a un estado poco activo, ¿no? Apagado. Sí, en cambio en La Mancha se usa como sinónimo de persona poco habladora. Ya, Esther Díaz Miguel, de Daimiel, dice que se quedó estupefacta cuando nos oyó el pasado domingo, porque ella usa la palabra para referirse a una persona que en un momento dado está seria, distante, tirante, como enfadada, ¿no? Así lo utilizamos en catalán también, murri, ¿no? Sí. Y le hizo gracia porque pensaba que era una palabra inventada por sus padres cuando les decían a su hermana y a ella: míralas, ya están murrias. Sí, lo mismo nos cuenta Isabel Lozano, que nunca había oído murria como sustantivo, sino solo como adjetivo. En la zona de Ciudad Real, desde donde escribo, se dice que alguien es murrio cuando es poco hablador, o mejor dicho, poco comunicativo y responde habitualmente con monosílabos o gruñidos. Ya. Bueno, yo creo que todavía tenemos un tercer sentido que para mí es nuevo, ¿eh? Bueno, para ti y para mí también. Los ejemplos que nos han mandado son todos de la zona occidental de la península y hacen referencia a un modo de vivir que ya no es el de ahora, así que en ese sentido sí que está un poco moribunda la palabra. José Manuel de Celanova, de Orense, escribe que en su infancia, cuando a alguien se le ponían los pies colorados de tenerlos junto al brasero, le decían: tienes una murria. Coincide totalmente con lo que nos cuenta desde Plasencia José Mateo Estevez. Dice que en el pueblo de su mujer, Villamiel, un pueblo de la Sierra de Gata, es frecuente oír en plural murrias con el significado de cabras o cabrillas, las manchas que le salían en las piernas a las mujeres por tenerlas cerca del calor del brasero. Nos cuenta que la mayoría usaba una especie de grebas de cartón que se ponían debajo de las medias para evitar que le salieran esas murrias, ¿no? Sí. Bueno, mira, todo esto nos hace pensar que murria, murrioso, amurriado, etcétera, se encuentran aquí y allá por toda España. Es verdad, y también hay expresiones, ¿no? Mariluz de Barcelona recuerda una frase que les decían sus padres cuando las niñas estaban tristes y quejosas:
muere curri curri y queda murri murri. Ella no sabe dónde sería la expresión porque su padre era asturiano y su madre navarra. Pues mira, quizá pueda ser una expresión más bien navarra, porque nos escribe Javier Calvo de Tudela, que está estudiando las expresiones de su ciudad y dice que allí se dice ni churria ni murria para el que no hablan nada en las reuniones, frase que recogen con variantes José María Iribarren en el Porqué de los dichos y el vocabulario navarro, y Luis María Marín en el Habla de la Ribera. Y nos queda el capítulo de los apellidos. Pues sí, es verdad. Ana Murria nos regaña muy simpática. Dice: ¿cómo moribunda? Mi marido sabe algo de esto y les puede asegurar que en casa tiene varios Murria que le traen de cabeza. Y no estoy yo muy segura de que en ocasiones no maldiga el día en el que escuchó esa palabra por primera vez. Mi apellido es Murria y el de mis 2 hijos peleones también, aunque nos advierte que en Logroño, que es donde ella vive, no hay otra familia con ese apellido. Pues mira, en cambio, Mari Carmen Murria de Castellón nos dice que en el pueblo castellonense de Azuévar es un apellido muy frecuente. Sí, bueno, mira, además tenemos escuchantes que nos ilustran con sus experiencias, como Antonio Rodríguez Andrés, que no conocía la palabra Murria, pero la aprendió al estudiar el libreto de la zarzuela Luisa Fernanda con su grupo de teatro de Almansa, Albacete. En uno de los actos, don Florito, el padre de Luisa Fernanda, le pregunta a Mariana por su hija y le dice: ¿y mi niña? Y Mariana contesta: con más murria cada día, no la veo casada con don Vidal. Y Fernando Navarro de Sevilla cita también a Valle Inclán, que en su farsa italiana de La enamorada del rey, tablado de marionetas, escribe: no hay melecina para la murria. Bueno, Pilar, visto esto, ¿qué podríamos concluir entonces? ¿Murria está definitivamente moribunda? Pues no del todo, y como siempre la cosa va por zonas. No parece, según nuestros amigos, que esté viva precisamente ahí, en las Islas Canarias, pero Carlos Suárez de Tenerife nos dice que desde ahora la adoptará. Y José Ignacio Algueró de La Gomera nos cuenta que la aprendió también el domingo pasado con nosotros. En cambio está muy viva en La Rioja, en Navarra, en Aragón, Asturias, Cantabria, Vizcaya, en muchas partes de España. Bueno, es que son pocos los que piensan que está moribunda, pero bastantes los que se alegran de recordarla y hablan del pasado, de la infancia, de los padres, de los recuerdos, como Conchita de Vizcaya, que nos da las gracias por haber resucitado para ella la palabra murria, que le decía a su padre, como le ocurre a María Jesús Pérez de Arnedo en La Rioja, etcétera.